Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí en el Facebook de la Asociación Mexicana de Yoga Yengar y proyectateradio.com. Son las 12 de la mañana y como cada viernes te tenemos entrevista, te tenemos una invitada increíble. La verdad que buenas invitadas e invitados hemos escogido. Eh, y bueno, les cuento que si quieren poner un comentario en el chat de proyectateradio.com o en el Facebook, pongan un comentario, dudas, lo que quieran. Aquí estamos para escucharlos. Y bueno, bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy estoy muy emocionada, siempre estoy emocionada, ya me está dando pena que cada viernes me emociono, pero esta vez tengo una invitada que yo ni sabía que la conocía, porque de repente cuando me dieron su nombre, empecé a atar cabos y descubrí que yo llevo conociendo a Margarita. Les presento a Margarita Soberón. Hola, Margarita. ¿Qué tal, Tessy? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de reencontrarme contigo. ¿Cómo? ¡Qué locura! Entonces les contaba que Margarita y yo resulta que nos conocemos desde hace décadas y este encuentro se lo debemos a una persona a la quien le queremos dedicar esta entrevista. Su nombre es Alfonso Castro y él fue mi terapeuta. Bueno, ¿qué fue tuyo, Margarita? ¿Tu terapeuta, tu mentor? Primero fue mi terapeuta. Yo llegué con Alfonso Castro como paciente a psicoterapia y luego se transformó en mi mentor. Me apoyó en la formación en la psicoterapia psicocorporal, como que me fue ayudando a abrirme opciones. Fue mi maestro y con él me formé en el inventario de valores de Hartman, pero sobre todo él me enseñó lo fundamental de cómo contener el espacio psicoterapéutico. Él me dio lecciones que nunca se me han olvidado, que han sido ejes en mi profesión como psicoterapeuta. Wow. Para a mí, Alfonso me cambió la vida y estoy muy contenta de que le dediquemos este espacio, que además con él nos encontramos, ¿no? Exacto. Entonces, donde quiera que esté Alfonso, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, les cuento quién eres, Margarita, y por qué estás aquí. Entonces, Margarita, bueno, el tema de esta entrevista es los beneficios de la terapia cráneo-sacral. Margarita tiene un bagaje impresionante. Yo quiero decir lo que yo escribí acerca de ella, porque para mí, desde que yo la conocí ya hasta ahora, es una mujer lúcida, es clara, es entrona, es sabia, es comprometida, estudiosa. Entonces es de estas mujeres que vale la pena tener cerquita. Entonces yo ya te reencontré, Margarita, ya no te voy a soltar. Eh, ella, bueno, les cuento rapidísimo nada más tu biografía para que sepan. Digo, es licenciada en Historia, después hizo una maestría en Ciencias Políticas, pero luego, Margarita, tienes un accidente en 1990. ¿Nos puedes contar un poquito cómo este accidente cambia radicalmente tu giro de vida? Mira, yo en aquel momento yo montaba a caballo por pasión, o sea, la pasión de mi vida eran los caballos, pero yo no era una gente que tuviera mucho dinero, entonces, y es un deporte muy caro. Entonces yo digo de broma, pero bastante cierto, que yo podía montar a caballo porque a mí me mantenía mi papá y todo lo que yo ganaba se iba a mantener el caballo, entonces, por eso podía montar. Pero en un momento dado mi papá murió y entonces yo ya no tenía como ese apoyo económico, pues que era el que mi papá me mantenía. Y cuando entré a hacer la maestría en ciencias políticas, no conseguí una beca para poderme mantener mientras estudiaba y ser, digamos, estudiante de tiempo completo de la maestría. Y entonces lo que me permitía vivir sin demasiadas horas era dar clases de equitación y montar profesionalmente. Es grotesco, gana mucho más una persona que monta a caballo que una persona, o sea, yo pensaba los años que yo dediqué a mi vida académica y ganaba 6 veces más dando clases de equitación que lo que me pagaba la UNAM por dar una clase. No, muy impresionante. Pero bueno, el caso es que
nunca te pagan para que montes un caballo fácil, siempre te pagan para que montes el que patea, repara, escupe y dice groserías. Entonces siempre estaba yo montada encima de un caballo de alto riesgo. Y yo soy muy chiquita, soy muy chaparrita. Entonces, bueno, no te hago el cuento largo, fui un jinete muy accidentado y entre otras cosas tuve 3 conmociones cerebrales. Entonces, a la tercera conmoción cerebral, pues ya mi cerebro no aguantaba otra y entonces obviamente tuve que dejar de montar, pero yo estaba a la mitad de la maestría. Y entonces dije, bueno, ¿de qué puedo vivir si ya no puedo montar a caballo y tampoco me puedo dedicar a la vida académica porque me dolía la cabeza el día entero? Uf. Entonces, como parte de mi proceso psicoterapéutico, precisamente Alfonso Castro me había sugerido que entrara a la formación en la terapia psicocorporal, un poco como formación profesional, pero básicamente como para encontrarme con mi propio cuerpo y el espacio psicoterapéutico que el cuerpo mismo proporciona. Entonces yo para cuando me caí del caballo ya tenía una relativamente buena, sólida formación en terapia psicocorporal. Y entonces había iniciado desde la perspectiva del masaje reichiano y del masaje de integración postural y la integración energética. Y digamos, entré a ejercerlo profesionalmente, pues porque tenía que comer de algo, claro. Literalmente. Entonces, ahora yo digo que a mí como a San Pablo me tiraron del caballo para cambiarme de vocación, porque me cambió la vida, o sea, soy mucho más feliz dedicándome a esto que a la vida académica. Margarita, ¿te quitaron los dolores de cabeza en un punto, en algún punto? Mira, yo siempre había sido de dolores de cabeza, o sea, a mí si no dormía me dolía la cabeza, si dormía de más me dolía la cabeza, si no comía me dolía la cabeza, si comía de más me dolía la cabeza, sí, o sea, todo me dolía la cabeza, o sea, realmente tenía un tema en el asunto. Sí, pero no te quiero decir después de las conmociones cerebrales, o sea, literalmente yo me podía morir del dolor de cabeza. Y en el trabajo psicocorporal, entre otras cosas, digamos, se me fueron quitando relativamente, pero cuando realmente se me quitó el dolor de cabeza fue con la terapia craneosacral. Fíjate, entonces, qué interesante. Sí, muy impresionante, porque además tuve el privilegio de ser la demostración de una sesión en clase del doctor Opleger. El doctor Opleger estaba dando el curso y a mí me tocó ser la demo. O sea, wow. Él demostró la sesión conmigo. Y en esa sesión me quitó el 70% de mis dolores de cabeza. ¡Qué bien! No, sí, o sea, literalmente yo le besaba los pies. Ahí te convenciste, ¿no? Mira, yo estaba ya muy convencida, pero eso fue como la certeza de yo a esto es a lo que me quiero dedicar. Realmente, wow. sí, muy bien. Digo, claro. Muy agradecida con eso, ¿no? Sí. Bueno, ya nada más para que la gente sepa, tienes, bueno, una cantidad loca de cosas que has hecho, Chapman, masaje reichiano, terapia gestalt, hipnosis ericksoniana, constelaciones, masaje biodinámico Voice, método Hakomi, experiencia somática, pero ahora entendemos cómo fue que en 1993 decides ya irte hacia ese canal de la terapia craneosacral, ¿no? Ya es tu mero mole, pues. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo decides fundar el Instituto Opleger aquí en México. Bueno, ¿quién es Opleger? ¿Quieres contar un poquito así rápido? Sí, si quieres te lo cuento muy rápido. La osteopatía es un acercamiento a la salud que es como una forma por eso le llamo yo un acercamiento, una forma de conseguir la salud y el proceso de sanación o de recuperar la salud, que lo crea en el siglo XIX el doctor Andrew T. Steele, y cuando el mundo occidental se estaba yendo hacia la especialización, que dejaron de ser médicos generales y empezaron a ser el urólogo y el neumólogo y el cardiólogo y el ortopedista y el ginecólogo, o sea, como diferentes especialidades. El doctor Steele dice, no, hay que trabajar desde la unidad, desde la conciencia del todo, de que un ser humano es una unidad, no solo su cuerpo es una unidad, sino que somos una unidad, en el sentido de que somos
mente, cuerpo, espíritu, emociones e incluso el ambiente en el que estamos, el ámbito en el que nos desenvolvemos. Y desde esa perspectiva es de donde hay que pensar en recuperar la salud. Entonces, digamos, cuando todo Occidente se iba hacia la especialización, Steele se va hacia lo que hoy llamaríamos holístico, una perspectiva unitaria o global de la persona. Entonces, Steele es en el finales del siglo XIX y a mitad del siglo XX, uno de los discípulos de Steele hace un acercamiento que dice, no podemos dejar de ver que el cráneo contiene al cerebro y a lo largo de la columna vertebral está el sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central controla, en un cierto sentido, a todo el resto del cuerpo. Entonces hace un acercamiento a la osteopatía, que se llama osteopatía craneal, que básicamente es de hacer lo que se llama ajustes en las suturas con las que los huesos del cráneo se juntan unos con otros. A esas uniones se les llama suturas. Y él demuestra, a través de su trabajo y de un proceso de investigación muy sistemático que hizo, que ciertas restricciones en el movimiento de las suturas craneanas tienen consecuencias en, digamos, síntomas de salud que son aparentemente inconexos. Entonces desarrolla la osteopatía craneal. Y años después, muchos años después, el doctor Opleter se forma como osteópata en Estados Unidos y por una circunstancia muy específica, que es un proceso donde un cirujano lo invita a que él esté como, digamos, que asista a la cirugía, él percibe el movimiento de las membranas. ¡Wow! No de los huesos, sino de las membranas. Y entonces dedica 5 años, consigue que la Universidad de Michigan le financie un proyecto de investigación para demostrar que los huesos del cráneo efectivamente se mueven, porque eso era una discusión seria que había, y no solo eso, sino que hay algo que da lugar a que ese movimiento sea un movimiento rítmico, sistemático, mensurable y, digamos, específicamente, digamos, descriptible. Entonces hace eso durante 5 años en la Universidad de Michigan y después, viendo la necesidad que había de que estaba en aquel momento, en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, empiezan a llegarle niños con síndrome autista. En aquel momento ni siquiera se sabía lo que era y era una rareza. Ahora lamentablemente es casi una epidemia, pero en aquel momento era una rareza. Y entonces el doctor Opleter se da cuenta de que los niños con síndrome autista mejoran significativamente cuando se les hace terapia craneosacral. Bueno, en aquel momento se les hacía osteopatía craneal, pero había poquísimos osteópatas y además lamentablemente la mejoría no permanecía, sino que había que estar llevando al niño por lo menos una vez a la semana a sesión. El doctor Opleter era un tipo muy humano y muy generoso. Y entonces dijo, no puede ser que estas mamás están teniendo el desgaste, por un lado, de traer al niño a un solo hospital, que es el único lugar donde se hace, y por otro lado, el asunto económico, es una renta. Y el desgaste de por sí tener esto en casa y ahora estar yendo y yendo. Exactamente, y con otros niñitos, y además no es la única terapia, o sea, y entonces dijo, a ver, lo que yo voy a hacer es, voy a enseñarles a las mamás a hacerles lo fundamental. Y entonces lo que hace es que simplifica las técnicas de Sutherland, que es el de la osteopatía craneal, las simplifica de manera que las pudiera compartir con personas que no son especialistas en el campo de la salud, que no vienen del ámbito de la salud. De manera que son simples y seguras. O sea, que por un lado son eficaces, o sea, sí funciona como terapia. Segundo, que no hace daño. Y tercero, que no necesitas un conocimiento anatómico o fisiológico demasiado profundo para poderlo realizar. Entonces, con ese planteamiento de compartir el conocimiento, de manera que las mamás o las caregivers, las personas que cuidaban a esos niñitos, pudieran hacérselos a sus seres queridos, desarrolla los cursos de esta otra cosa que ya no es osteopatía craneal, es algo diferente. Y luego él, en su enfoque muy atado o muy, digamos, agarrado de este planteamiento de Steele de la unidad de la persona y de la unidad del cuerpo,
se da cuenta de que tú no puedes trabajar con lo que está pasando en el cráneo si no tomas en cuenta todo lo que está pasando a lo largo de la columna vertebral y en el sacro, que es en donde inserta. Al final, las membranas insertan, digamos, se funden en el periósteo del coxis, que es el final del sacro. Claro. Entonces, por eso crea una técnica que incluye desde el cráneo hasta el sacro, y por eso es la terapia cráneo-sacral. Bravo, qué barbaridad. Qué bueno, y hay que repetirlo por si alguien que tiene algún pariente o lo que sea con este síndrome, que sepan que esta terapia obviamente sigue ayudando muchísimo a... Margarita, entonces abres este instituto, Upledger, donde tú entrenas gente, tienes como Teachers Training, o ¿cómo se llama? Como un curso donde tú enseñas a ser terapeuta craneosacral. Mira, yo originalmente me asocié con una amiga, con Mónica Jerez, para traer los cursos a México. Entonces, porque a mí me pasó una cosa que les ha pasado a muchísimas gentes en México, que es que yo tomé 2 cursos en México con una maestra norteamericana muy buena, pero pues yo pensaba que eran los cursos de Upledger. Y resultó que esta mujer no era del Instituto Upledger, era de otro instituto en California, pero además no tenía la certificación para enseñar. Entonces, aunque lo que yo aprendí fue muy bueno, cuando yo quise seguir la formación en Upledger, me dijeron, pues con la pena, pero esa mujer no está certificada. Entonces, va para atrás, y entonces tuve que volver a empezar desde el primer nivel en Estados Unidos. Entonces, cuando yo fui a tomar mi primer curso al Instituto Upledger en Estados Unidos, el Instituto Upledger da cursos en todo el mundo y en muchísimas partes de Estados Unidos. Entonces yo, cuando tomé mi primer curso de Upledger, dije, wow, qué diferencia. En el sentido de que el curso que yo había tomado, los que yo había tomado con esta otra maestra eran buenos, sin lugar a dudas fueron de buena calidad, pero ni comparar con la estructura, la lógica, la sistematización para transmitir el conocimiento, la claridad para responder preguntas, o sea, el cielo y la tierra, realmente muy impresionante. Entonces yo tomé el primer curso y le dije a la maestra, le dije, oye, tienes que venir a México, porque a mí me daba mucha frustración que siempre nos pasa lo mismo, que en México la gente viene, enseña lo que se les da la gana y luego resulta que no están certificados. Entonces estamos aprendiendo cosas que no digo que no las aprendamos, pero que no las podemos ejercer bien porque no hay una certificación. Entonces yo dije, yo me llevo a esto. Y entonces la maestra me dijo, si tú lo organizas, yo voy, pero lo organizas a través del instituto, o sea, de manera oficial. Entonces yo me puse de acuerdo con el instituto y el instituto me puso en contacto con Mónica Jerez, que también quería traer los cursos a México. Entonces durante 5 años, Mónica y yo, básicamente lo que hacíamos era organizar los cursos en México, en el sentido de un espacio adecuado, conseguir las mesas, conseguir a los estudiantes, cobrar todo el asunto, pero todo el material lo mandan desde Estados Unidos, o sea, manuales, maestro, formatos, certificados de asistencia, o sea, todo súper, como muy bien estructurado. Claro, es que sí, te entiendo perfecto porque es un poco lo que nos pasa en el mundo del yoga, que puedes hacer, por ejemplo, hay entrenamientos de maestros por 200 horas un fin de semana, no sé cuánto, no sé. Y eso ya te hace un maestro de yoga. Y aquí en nuestro método Iyengar son años y años y años. Hasta el mismo hijo del señor Iyengar, Prashant, siempre dice que seguimos siendo estudiantes, que eso nunca va a cambiar. Y pues sí, o sea, es mejor siempre hacerlo de una manera sistemática y como con la fuente, ¿no, Margarita? Con la verdadera fuente. Ajá. Margarita, para mí, para mí eso fue como muy importante porque Mónica y yo trajimos los cursos a México durante años y obviamente nosotros estábamos allí oyendo los cursos, siendo asistentes de la maestra y etcétera, pero no podíamos enseñar. Obviamente no podíamos enseñar. Y cuando yo me quise certificar para enseñar, el instituto tiene un proceso muy riguroso de selección de sus candidatos a maestros.
Primero te tienes que certificar de que conoces la técnica, luego te tienes que certificar de que tienes, digamos, lo que se llama el nivel diplomat, en donde tienes que, digamos, es otro nivel de certificación, y luego te tienes que certificar para enseñar. Porque una cosa es que sepas hacer el método y otra cosa es que lo puedas transmitir. No es lo mismo. Entonces, este Instituto Pledger México es el que sigue todos los estatutos. Exactamente. Muy bien. Okay. Exactamente. Nosotros, digamos, somos la filial en México. Exacto. Ahora dinos un poco, porque a lo mejor la gente todavía no le hemos dicho, ¿por qué te llama a ti? ¿Qué es esto? ¿Qué es una terapia craneosacral? ¿Qué es la diferencia con otra terapia corporal? ¿Por qué la importancia del cráneo y el sacro? Cuéntanos un poquito. ¿Por qué Mira, tú vas allá? Me agarraste con 15 preguntas al mismo tiempo, pero bien, digamos. Okay, una por una. Yo venía de digamos, de la terapia psicocorporal o del enfoque corporal de la psicoterapia. ¿Okay? En ese planteamiento que yo siempre reconocí de que el ser humano es una unidad y lo dividimos para su estudio o para trabajar de alguna manera con él, pero no podemos perder de vista la unidad y la totalidad de la persona. Entonces, en mi experiencia en la psicoterapia hablada con Alfonso Castro, él siempre hacía terapia hablada, pero estaba muy al pendiente de lo que estaba pasando en el cuerpo. Posturas, gestos, apretar de muelas, lo que fuera que él iba viendo y un poco te lo reflejaba. Pero como parte del proceso, siempre te mandaba con alguien que hacía psicoterapia corporal, masaje reichiano, integración postural, voicing, cualquiera de las, digamos, de los acercamientos corporales a la psicoterapia. Estamos hablando de los años 80. Lo que estaba de moda o lo que era así como el boom del momento era las cosas tipo bioenergética, masaje reichiano, que tendían a la descarga, a que la gente sacara, llorara, incluso golpeara almohadas, cosas de ese estilo. ¿Sí? Con palos, ¿no? ¿Sí? Almohadas con palos, ¿no? O sea, sí. Ahora lo veo un poco loco, creo, pero bueno. Mira, yo agradezco el proceso, a mí me hizo un bien infinito, porque además yo venía de una familia inconcebiblemente centrada en lo racional, lógico, analítico, secuenciado. O sea, había que entender las cosas y con eso creían que ya la vida había cambiado. Y yo me di cuenta de que no, porque yo lo tenía todo muy claro, lo tenía todo muy entendido y sin embargo mi vida seguía siendo un caos. Entonces, este acercamiento de Alfonso de decir, a ver, tienes que bajar al cuerpo. Y él me apoyó para que yo empezara a formarme en estas áreas como parte de mi proceso psicoterapéutico. Y luego me salvó la vida porque gracias a eso pude vivir. Pero era parte de mi proceso, el encontrar esta relación cuerpo-mente-espíritu, esta unidad como ser humano, que es no solo entender conceptualmente, sino poder sentir, poder expresar, poder estar presente en mi propio dolor o en mi tristeza o en mi alegría o en mi placer o en todas mis sensaciones corporales de las cuales yo vivía desconectado. Entonces, como había formado parte de ese proceso y era la época en la que lo que se hacía era como, es que no quiero decir rudo porque suena un juicio muy crítico, pero sí eran enfoques muy fuertes, muy confrontativos, muy confrontativos, muy desgarradores, exacto, pero eficaces. O sea, a mí me cambió la vida. Entonces yo decía, tiene que haber una forma en la que logremos esta relación cuerpo, mente, espíritu, emociones, sin tanto dolor físico, sin tanto desgaste para el terapeuta y sin tanta, en una confrontación tan fuerte que puede ser dolorosísima para el paciente, que desde el paciente no tiene nada, para el consultante, porque es cero pasivo. Entonces, en la búsqueda de este tipo de otras opciones, es cuando yo me encuentro con la terapia craneosacral, que nos presentó una maestra rolfista, que hacía rolfing, que es durísimo. Sí. Y esta maestra rolfista tenía una entrada espectacularmente suave. Wow. Y entonces nos dijo, por supuesto le preguntamos cómo le hacía, y nos dijo que ella entraba desde craneosacral. Dijimos, ¿y qué es eso? Y entonces ella fue la que trajo a la maestra,
que era esa gringa, buenísima, pero no tenía certificado para enseñar. Claro. Yo me quedé como ahí en medio. Y entonces, ¿qué es esta terapia? ¿Qué es? A ver, cuéntanos. ¿Por qué Mira, es cráneo y sacro? La terapia craneosacral se define como una técnica de manipulación, o sea, se hace con las manos. Si te dicen que tienen una maquinita que hace craneosacral, con todo respeto, no es craneosacral. Lo que define a la terapia craneosacral es que es una terapia de contacto. O sea, es una terapia en la que tocas. Puedes tocar a través de la ropa o incluso a través de una sábana, o si hace mucho frío, un edredón de pluma de pecho de patito, no importa, pero tocas, tú estás tocando a la persona y se hace con las manos. Y lo que estás buscando es las restricciones, o sea, las zonas donde las fascias, el sistema de tejido conectivo del cuerpo, no se desliza correctamente o no se desliza adecuadamente. Y ese no deslizamiento, esa restricción, tiene efectos en el sano funcionamiento del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está dentro del cráneo, a lo largo de la columna, hasta el sacro. Cuando sale de allí, es el mismo sistema, pero se pasa a llamar periférico. Sí, claro. Entonces, si tú tienes, por decir algo, una vértebra desplazada, digamos, las vértebras tienen una curvita, la de abajo tiene una curvita así como en cucharita y la de arriba tiene una curvita así como en casita. Y ahí en medio, en ese espacio que forman las dos vértebras, por allí salen un montonal de nervios. Claro. Entonces, si tú tienes las membranas que forran por dentro al sistema nervioso central, que son las meninges, o los huesos que lo cubren, con el cráneo y las vértebras, los tienes desplazados, torcidos, movidos. Claro. Entonces, obviamente los nervios salen comprometidos, pasan con una restricción y eso puede tener un efecto en el órgano de destino hacia donde llega el nervio, y puede ser un tejido de destino, no forzosamente es un órgano, puede ser un músculo, una vena, una arteria, lo que sea. Pero ese impulso nervioso va a llegar como pisado, como no demasiado eficaz. Y por otro lado, el mensaje, lo que se llama aferente, que viene desde el hueso, músculo u órgano, etcétera, que viene de regreso al sistema nervioso central, pasa igualmente comprometido. Claro. Y entonces eso puede tener efectos tanto a nivel del sistema nervioso como de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, el planteamiento de la terapia craneosacral es proporcionarle al sistema nervioso central un contenedor más sano, más eficaz, más armónico, que se mueva con el movimiento natural que tiene que tener, que reciba la sangre arterial suficiente, que drene la sangre venosa adecuadamente, que drene la linfa o el líquido raquídeo adecuadamente, de manera que el sistema nervioso central tenga un mejor espacio y por lo tanto pueda funcionar de manera más correcta. Claro. O más sana. Entonces, ¿nos puedes describir cómo ponen las manos y cómo es que este tacto tan suave libera esa restricción? Mira, digamos, si yo tengo, nosotros ponemos las manos con 5 gramos de presión y mucha gente piensa que estamos pasando energía. No estamos pasando energía. Es un tacto muy suave, 5 gramos de presión es lo que pesa una moneda de 2 pesos. Entonces, tienes que tocar a la gente, pero no le dejas caer toda la mano. Yo tengo una báscula cuando doy clases, una mano completa pesa entre 350 y 700 gramos. O sea, estamos rascando el kilo. Entonces, si tú dejas caer la mano, aunque no empujes, nada más con el solo hecho de dejar caer la mano completa, te estás pasando por 385 gramos. Son 5 gramos de presión. Muy suave. Claro, porque de lo que se trata es de que el sistema nervioso autónomo no respingue, no se sobresalte, sino que lo sienta con esa suavidad y ese respeto con el que un ser amoroso toca a otro ser al que quiere. ¿Sí? Wow. Entonces, el doctor Opleger decía, make the world a touch better. O sea, que sea el contacto lo que lo hace mejor.
Entonces, con este contacto tan suave, además, tú lo que estás haciendo es acompañar el ritmo craneosacral, que es un ritmo que se siente en todo el cuerpo. Se produce en el sistema nervioso central, o sea, se produce en el cráneo y viaja a lo largo de la columna vertebral, pero tiene una resonancia a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, yo puedo... Una pregunta. Yo siempre he pensado que, que era el corazón, pero no. O sea, el movimiento viene del sistema nervioso central, no del corazón, ¿cierto? No solo del corazón. Podríamos decir que somos una caja de ritmos. Si tú tienes suficientemente sensible la mano, puedes sentir la circulación sanguínea en cualquier parte del cuerpo. De hecho, por eso le puedes sentir el pulso en la muñeca, en las carótidas, en las ingles, en la vena, o sea, en el vientre, e incluso en los pies. ¿Por qué? Porque donde hay arterias se siente el impulso cardíaco. Claro. También hay un ritmo respiratorio. Y ese ritmo respiratorio no solo, digamos, se manifiesta en la caja torácica, sino que también se traduce en un movimiento en el cráneo, en un desplazamiento de la pelvis y en un movimiento ligero en las piernas. Y si eres sutil y pones la mano suficientemente suave, lo puedes sentir también. Y es lo mismo con el ritmo craneosacral. Es un tercer ritmo. Hay un cuarto ritmo, que es el ritmo linfático, es con el que corre la linfa. No solo se mueve por el movimiento de los músculos, hay linfangiones que hacen ese movimiento propio de la linfa. Y hay movimientos, lo que se llaman movimientos peristálticos o la motilidad intrínseca de las vísceras. Todo eso son ritmos. Y todos esos los puedes sentir. O sea, sí somos una caja de ritmos. Somos un concierto de percusiones. Exactamente. Y si estamos desafinados, si hay un instrumento que está desafinado, pues suena mal. Pero de lo que se trata es de que todos estos ritmos fluyan adecuadamente, incluyan a todas las partes del cuerpo. Y con craneosacral lo que nos hacemos es que nos enfocamos a sentir el ritmo craneosacral en todo el cuerpo y percibir dónde hay una zona en donde se mueve con menos amplitud o con menos calidad o con menos simetría de la que tendría que moverse, o donde cambia la velocidad. Entonces, con esos 4 parámetros, simetría, calidad, amplitud y ritmo, nosotros evaluamos al ritmo craneosacral de la persona en diferentes partes del cuerpo y entonces podemos hacer una hipótesis de dónde están las restricciones en las membranas que impiden ese movimiento sano y que pueden afectar el sano funcionamiento del sistema nervioso central. ¡Wow! No, bueno, qué increíble. A ver, Margarita, nada más para irnos un poquito lento con esto. Simetría, porque fíjate que tiene mucho que ver con el yoga Iyengar que nosotros practicamos. Por ejemplo, este primer punto que es la simetría, nosotros siempre estamos muy atentos en, por ejemplo, en la postura de que estás parado, Tadasana, en la postura de la montaña, que el lado derecho pesa igual que el izquierdo. Por ejemplo, si estamos en una torsión, que el isquión derecho pese igual que el isquión izquierdo. Y siempre estamos como con esta atención sutil que se va generando porque se va volviendo más y más sutil de esta simetría. Entonces me hace interesante esta, como esta similitud, ¿no? La segunda que dijiste, ¿cuál es? Perdón, simetría y luego... La calidad. Calidad. No es lo mismo un ritmo que tú pones la mano y sientes que abre deslizada y suavemente, a un ritmo que tú pones la mano y sientes que abre como, yo digo, en rueda dentada o como si estuviera en una especie de engranaje, ¿no? Que sí se mueve, pero no se mueve fluidito, no se mueve deslizado, no se mueve como patinador en el hielo, sino como si fueras digamos, en un empedrado. Tiene poca calidad. O con el tiempo vas aprendiendo a distinguir las diferentes calidades. Hay veces que tú tienes la sensación de que está como arrastrándose, que le está costando trabajo. Tiene poca calidad. Entonces, evaluamos la simetría, que el lado derecho se mueva simétrico o al mismo nivel que el lado izquierdo, que se mueva con la misma, digamos, con suavidad y con calidad deslizadito, y además que se mueva con la misma amplitud. Digamos, el cuerpo tendría que hacer un movimiento
de abrir y de cerrar, digamos, esta es la forma en la que se mueve el cuerpo con el ritmo craneosacral, pero no es lo mismo si yo siento que se mueve así. O sea, aquí se está moviendo mucho más el lado derecho que el lado izquierdo. No tiene la misma amplitud. No solo es asimétrico, sino que no tiene la misma amplitud. O que este movimiento de abrir sea el mismo rango del movimiento de cerrar. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en pranayama, también detectamos estos espacios internos, ¿no? Que estamos atentos a, por ejemplo, hay una respiración que se llama Samavriti, que es que sea, Sama significa igual, entonces vas haciendo esta respiración igual. Me parece interesante que como, es como si cuando Oplecher decide acercar como esta visión holística, integra cosas pues de Oriente, ¿no? De esta ver al ser humano como completo, igual que en nuestro, pues en esta ciencia, disciplina que es el yoga, que es pues milenaria. Margarita, te quiero preguntar ahora, porque tú me comentaste en una plática de este paradigma of Ledger, que se me hizo súper interesante, estos parámetros. ¿Nos puedes contar acerca de este paradigma? ¿Qué significa? ¿Qué es esto del paradigma of Ledger? Mira, el doctor Opleger lo que hizo fue, como te comenté, hacer una, digamos, simplificación y una reestructura del planteamiento de la osteopatía craneal. Okay. Pero él ya en el momento en el que hace esta nuevo acercamiento a la salud, que es la terapia craneosacral, lo hace desde un lugar muy específico. Y es una cosa que sus estudiantes de los primeros años, los primeros estudiantes del doctor Opleger, que fueron mis maestros, a mí me tocó el privilegio de oírlo en 2 ocasiones directamente, tomar clases directamente con él. Pero ya cuando yo lo conocí, él ya estaba a punto de retirarse. Pero me tocó trabajar con toda su, digamos, su primera plana de estudiantes, que fueron los que me transmitieron a mí el conocimiento. Y todos ellos, en el momento en el que ya el doctor Opleger se estaba retirando, ellos estaban como tratando como de recuperar lo que el doctor Opleger le había regalado de conocimiento a cada uno de ellos. Wow. Y entonces se forma esto, lo que ellos llaman, lo que es el paradigma desde el cual el doctor Opleger se acercaba al trabajo con las personas. Lo que hace diferente la técnica de Opleger de terapia craneosacral de las otras técnicas de terapia craneosacral que surgieron después. O de cualquier masaje terapéutico, ¿no? Exactamente, exacto. Pero lo que él dice, o digamos, lo que es que ya no es el doctor Opleger, sino el Instituto Opleger, sus discípulos, y digamos que recogen, es unas cosas que yo diría que son como actitudes, y casi diría yo como proyecto de vida, porque se dice fácil, pero no es tan sencillo. Lo primero que dicen es que un terapeuta craneosacral tiene que estar incondicionalmente presente. Incondicionalmente presente estoy con todo lo que yo soy, no solo mi técnica, no solo mi conocimiento anatómico o de salud, etcétera, sino como ser humano yo estoy puesto allí para que tú te atrevas a entrar a ese espacio sagrado que normalmente no conocemos de nosotros mismos. Entonces, y eso solo se hace si hay una presencia incondicional. Wow. Una presencia sin juicios. Y sin juicio es ni bueno ni malo. No es, ay, qué horror, cómo le debe de doler, ni yo te voy a componer. No es, yo aquí estoy. Y decir desde la neutralidad es como una cosa que no es muy real, porque no hay ser humano que sea neutral. Todos tenemos nuestra propia historia, nuestro propio proceso personal, etcétera. Pero por lo menos mi compromiso como terapeuta es a que yo estoy incondicionalmente presente y sin juicio. No voy a juzgar lo que sucede, sea lo que sea que salga, a nivel de dolores, del origen de lo que te está pasando, de las consecuencias de lo que estás haciendo con tu propia vida y tu salud. No hay un juicio, es simple y sencillamente yo estoy aquí para contener. ¿Sí? Entonces es incondicionalmente presente, sin juicios, con el ego subordinado. Y eso es muy importante porque
no puedo ser yo desde mi conocimiento anatómico o desde lo que yo creo que es la salud el que determina lo que tu cuerpo necesita o la velocidad a la que tú puedes llevar tu proceso de recuperar la salud. Ese proceso es estrictamente personal. Entonces, en ese sentido, el ego subordinado lo que implica es que yo voy a guardar silencio interior como terapeuta para que sea tu sabiduría interior, que el doctor Obleyer llama el médico interno, para que sea tu sabiduría interior la que me va diciendo hasta dónde apoyo o ya quito la mano o me quedo un rato más con la mano puesta allí o lo que sea que se va necesitando durante la sesión de terapia craneosacral, de manera que el que lleva la sesión es el médico interno del paciente y el terapeuta con el ego subordinado y sin juicios, y es la cuarta, sin expectativas, está apoyando a que ese proceso sea un proceso que va en el ritmo que el médico interno de la persona va determinando, que ese es el paradigma Obleyer. No, a ver, espérame, Margarita, yo soy más lenta. Es que me encanta este acercamiento porque me parece que los maestros de yoga está increíble que lo escuchemos, porque yo creo que nos deberíamos de acercar a lo que sea, a la vida entera, con este paradigma. Porque, a ver, el ego subordinado, o sea, no eres tú. Nosotros a veces en yoga, me encanta porque dice Prashant, digo, el hijo del señor Iyengar, dice, you're not doing yoga, yoga is being done in you. O sea, tú no eres el hacedor, tú no eres el que está haciendo yoga. Yoga está sucediendo en ti. Tú eres este canal, ¿no? Entonces, este ego subordinado me suena a eso. ¿Es posible, Margarita? Sí, claro que sí, por supuesto. Mira, mi sensación es que hay muchísimas, por un lado, técnicas tradicionales, milenarias, como el yoga, como el tai chi, como el qigong, como etcétera, que tienen ese conocimiento profundo que no separó al ser humano de su espiritualidad, ni de su mente y su cuerpo y sus emociones, sino que es como muy integral. Y entonces, para mí, eso que el yoga y que el qigong y que el tai chi y que las otras, digamos, disciplinas orientales han dicho desde hace milenios, sí. El mundo occidental lo está recuperando a través de otras técnicas, entre ellas la terapia craneosacral. Y entonces hay como esta resonancia de decir, claro, pues en realidad lo habían dicho los sabios desde hace milenios. Claro. Simplemente lo que estamos haciendo es redescubrirlo y decir, wow, el hilo negro. Pero allí estaba. ¿Sí? Ahora, esto a mí me gusta mucho porque yo vengo de una familia digamos, muy racional, muy analítica, y tengo 2 hermanos científicos de ciencia dura. Entonces hay una parte de mí que siempre se está cuestionando, que está diciendo, ¿será? ¿De dónde lo sacan? ¿En qué se basan? ¿Quién lo fundamenta? Y la terapia craneosacral tiene un enorme fundamento anatómico, fisiológico, digamos, de ciencia dura. El doctor Obleyer se pasó 5 años en la Universidad de Michigan demostrando el movimiento del ritmo craneosacral y qué pasaba y etcétera. Claro. Y por otro lado, el instituto ha seguido apoyando este tipo de investigación. Entonces, tiene este sustento de ciencia dura y de técnica anatómica basada en eso. Y al mismo tiempo se abre a esas otras realidades de lo que somos los seres humanos, que va mucho más allá de lo demostrable. Claro. Que somos, que no porque no se pueda demostrar no es un conocimiento válido. Simple y sencillamente es una forma de ver la realidad que también nos sirve, que también incluye a lo que somos como personas, aunque no se pueda demostrar. O sea, lo tangible y lo no tangible, ¿no, Margarita? Esto que es tangible, el cuerpo, pero lo no tangible, que es esta parte interna, que es infinita. Es que en los textos de yoga hablan muchísimo de eso. Y aquí yo lo que estoy entendiendo es que el cráneo sacral tiene toda esta forma científica, pero a la vez integró al ser humano completo, también incluido todo lo que no es tangible, ¿no? Algo así estoy entendiendo, Margarita, ¿es correcto? Absolutamente, lo entendiste perfecto, Tessy. Es
este aceptar lo no tangible, que no por no tangible es no cierto o no Exacto. demostrable, simplemente no se puede contener, como se diría desde otras formas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, porque la terapia craneosacral es este baile Ujú. entre lo técnico, lo anatómico, lo fisiológico, y se baila con lo intuitivo, lo sensible, lo emocional, lo espiritual. O sea, Más, el hecho mismo de que el doctor Opleter habla de que hay un médico interno, hay una sabiduría corporal que va más allá del cuerpo, que es una sabiduría interna, la ujú. que va a llevar la velocidad, lo que se hace en cada sesión, el proceso no lo guía el terapeuta, ni el deseo del paciente de sanarse del dolorcito o de la incomodidad. Lo está guiando esta sabiduría y es aprender a escuchar a esa sabiduría lo que hace la diferencia entre un terapeuta craniosacral realmente profundo y alguien que nada más maneja las técnicas. Totalmente. Oye, Margarita, y te quiero decir rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Y me gusta mucho la que dices de sin expectativas, porque también en yoga hay una parte donde nosotros sueltas el fruto de la acción, así se dice, como vairagya, se llama en sánscrito, y quiere decir como no tener una agenda de por qué hago esto, va a suceder esto, porque sino como hacerlo con todo tu incondicional presencia, etcétera, ego subordinado y lo que has mencionado, y sin embargo soltar el resultado, Uh que -huh. no tengas un resultado fijo, sino que permitas que suceda lo que tenga que suceder, como el médico interno que comentas, pues él sabrá lo que conviene en ese momento para esa persona. Exactamente. Y eso puede ser muy, muy fuerte y muy retador para el ego, porque normalmente uno, como paciente, como persona que acude a un profesional de la salud, está esperando que lo curen. Y más desde una perspectiva occidental, en donde me da una pastillita o me da un medicamento y ya con eso se me quita. Entonces, por un lado, como paciente, la gente está esperando que tú lo cures. Y Sí, entonces, esa cosa de decir, no, espérame, yo voy a apoyar tu capacidad de autosanación, voy a ayudarle a tu cuerpo a soltar restricciones para que el cuerpo pueda volver a funcionar, pero el ritmo en el que se haga esto, el orden en el que se vayan soltando las restricciones y el proceso que vayas viviendo, lo va a guiar tu médico interno. Y en ese sentido, tienes que, como terapeuta, tienes que estar sin expectativas. Porque si tú dices, hoy le quito el dolor de hombro o hoy le enderezo la cadera, no puedes hacer eso porque estás poniendo tu agenda personal, tu ego, por encima de la sabiduría del cuerpo. Entonces, hijo, en este sentido, sin expectativa, y es también enseñarle a tu paciente a que tiene que hacerse responsable de su propia salud, que una sesión de craneosacral ayuda a que el cuerpo inicie el proceso, pero depende de lo que come, depende de lo que piensa, depende de cómo se sienta, depende de las horas que pasa en el celular o de las que pasa en la computadora. O sea, todas esas cosas tienen consecuencias. Entonces, claro, en este sentido es la velocidad en la que la persona recupere la salud no depende de mí. De veras no depende de mí. No es ahí, yo no estoy haciendo nada. De veras. Es tu sabiduría la que lleva el ritmo. claro, totalmente. Qué interesante, Margarita. Bueno, Margarita y yo nos podríamos quedar otras 8 horas comparando el yoga con la terapia craneosacral. Y me gustaría compartirte, decir que una de las cosas que yo he notado es que la gente que hace yoga, desde esta perspectiva que la haces tú, porque hay muchas yogas como muy competitivas o muy impresionantes, pero esta forma de yoga que tú manejas, en mi experiencia, ayuda enormemente a que la gente tenga muchas menos restricciones. Tú notas un cuerpo en donde las fascias se deslizan mejor porque la gente hace yoga y además ayuda a que la gente tenga un acceso mucho más rápido a su propia guía interior de qué es lo que está pasando, cuál es la emoción que está ahí atorada, cuál es la postura o la actitud que está dando lugar a esa restricción.
Entonces es una cosa muy hermosa trabajar con gentes que hacen, por ejemplo, yoga, porque hay un espacio de silencio interior, de escucha respetuosa, de eso que no es mi mente consciente, mi deseo externo, sino que estoy dispuesto a ir hacia adentro, ¿no? Entonces Que, es muy lindo trabajar con gente que hace yoga. ay, pues qué bien. Yo acepto, estoy totalmente de acuerdo porque yo voy viendo en mí y en mis alumnos y en mis compañeras, maestras y todo, cómo nos hemos utilizado, como si nos hemos vuelto más exquisitas en detectar cosas súper sutiles adentro de nosotras, ¿no? Como decía la señora Yengar, o sea, el otro día estaba leyendo que, o sea, por ejemplo, en una postura, presionar el dedo chiquito del pie, imagínate, Marta, cambia toda la postura. Y es ahí donde tu mente puede irse a esa sutileza, ¿no? Y me encanta la idea de encontrar, lo que hablas de encontrar tu silencio interno, porque si no, ¿a qué horas va a hablar el médico de adentro? Claro, igual y tiene años de estarte diciendo hello, hello, hasta que ya está pegando de alaridos y ya tienes un síntoma gigantesco, pero te lo estuvo avisando desde hacía años y no le damos ese espacio de silencio. Y el silencio tiene mala fama en nuestra cultura. La gente está con la música todo el tiempo, o está leyendo cosas todo el tiempo, o está todo el tiempo con la televisión prendida, o con el video, o lo que sea. Y nunca guardamos ese tiempo como para ir hacia adentro, no a decir, sino a escuchar. Ujú. Y por eso es silencio interior. Y como terapeuta tienes que guardar silencio interior para escuchar lo que esa sabiduría del otro te va a pedir. Y Claro. te lo va a pedir de manera específica, ¿no? Uy, qué interesante. Bueno, pues ya nos vemos en una terapia. Me urge ya hacerme una. El día que quieras y que se sepa que las personas que quieran formarse como terapeutas craneosacrales se pueden formar con nosotros. Somos el Instituto Pledger. Estamos en Facebook en Instituto Craneosacral Pledger México. Ah, Estamos en Instagram como Instituto Pledger y tenemos un curso, el primer nivel lo tenemos en abril. Va a ser, la terapia craneosacral se tiene que, digamos que enseñar de manera presencial porque la práctica es fundamental. Yo no puedo saber si el terapeuta está acompañando el tejido o si lo está empujando o si lo está deteniendo, si no lo siento. Entonces, por eso vamos a dar un curso vía Zoom, toda la parte anatómica y teórica, y en presencial, con sana distancia y careta y mascarilla y todo lo que sea necesario, pero sí es presencial un fin de semana después. ¿Okay? qué bueno que lo mencionas porque justo estoy viendo las preguntas en el Facebook y preguntan, ¿puedes repetir, Margarita, número de teléfono o WhatsApp o... Mira, lo fácil es un WhatsApp al 5520 Ajá, 98 lo voy a apuntar, 5520. 98 83 97. Ok, Contesta Mari Silva y ella es nuestra coordinadora de cursos y ella les da toda la información. ok, ya lo apunté en el Facebook. Te Uh-huh. mandan saludos, te agradecen todas. Bueno, agradecemos a la Asociación Mexicana de Yoga Yengar, a proyectateradio.com y sobre todo a Margarita, porque es una persona súper ocupada y gracias por darnos estos espacios, Margarita. Es increíble escucharte y saber que hay gente resonando, como no resonamos varios hacia la paz mental, hacia la conexión interna. Namaste, Margarita linda. Muchísimas gracias, Tessy. Gracias por invitarme y agradezco mucho a Proyecto Radio y a la Asociación Yengar porque realmente resonamos, como tú dijiste. Muchas gracias. Un beso grande, Margarita. Bye. Bye bye.